Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy la doctora Berenice Escobedo y el día de hoy vamos a hablar sobre el expediente clínico. Considerando que este documento es un conjunto de constancias y de todos los momentos de atención que amerita una persona en el trayecto de su vida, pues es importante y fundamental el conocimiento de toda la normativa que rige su integración, su elaboración. No nada más porque es un instrumento valioso para el ejercicio médico, tanto para el paciente como para el médico, sino porque también en ocasiones el desconocimiento de la normativa que rige toda la integración de estos documentos viene a ser motivo de demandas médicas. De manera que actualmente aún sigue vigente la NOM 004 SSA3 del 2012. Y bueno, independientemente que en forma puntual posteriormente vayamos mencionando en otras sesiones la manera adecuada de desglosar cada una de las partes de estas notas, pues cabe recordar que invariablemente por tratarse de documentos únicos donde consta la atención médica que se le brinda a un paciente, deberá invariablemente de ser consignados la identificación de la titularidad de esos datos, es decir, los datos mínimos del paciente que deberían de ser el nombre y el número de expediente. Y bueno, además de ello, mencionar que el lenguaje técnico médico que debe de utilizarse, ¿verdad? Para documentar todos esos datos deberá ser mencionado con claridad y con una secuencia lógica, ¿verdad? Ahora bien, todos esos momentos de atención médica, desde que llega un paciente a pedir una atención de urgencia o en un momento de un ingreso hospitalario con motivo de un procedimiento quirúrgico, incluso un procedimiento diagnóstico o preventivo, pues todos ellos requieren de la autorización, requieren de documentos específicos que avalen en donde se haga constar todos los momentos y los procedimientos realizados en ese paciente. Bien. De manera que se pueda contar con todo el bagaje de esa información clínica de una manera sistematizada, organizada y clara que proporcione verdaderamente toda la actualización de la información del paciente. Hay que referir que no es un instrumento privativo del desempeño médico. Todo el equipo de salud en determinado momento que participa en la atención de un paciente puede llegar a registrar, a documentar las acciones realizadas en ese paciente. De manera que todo el equipo de salud, trabajo social, nutriólogas, rehabilitadores deberán de tener el contexto de la manera adecuada de documentar las acciones en este documento único. Bueno, pues no existe una asignatura durante la formación médica, una asignatura específica que refiera estas características o estos lineamientos y por lo tanto considero que es motivo importante para mencionar estos aspectos. Aparte de la normativa que nos orienta sobre la manera adecuada de integrarlo, elaborarlo, conservarlo, se apega muchas de las acciones y de las maneras de registrar los datos clínicos del paciente en estos documentos se apegan a las metas internacionales de seguridad del paciente, como lo son el identificar, ¿verdad?, adecuadamente al paciente, por lo menos invariablemente con su nombre y con su número de expediente. Asimismo, todas las comunicaciones o indicaciones verbales que en una condición de urgencia se puedan vertir para un paciente deberán ser invariablemente registradas. Lo mismo, la realización de algunas intervenciones diagnósticas o terapéuticas, cualquier procedimiento que se le realice al paciente deberá documentarse con la finalidad de que una vez programado se realice sin equívocos, con el paciente correcto, en el lugar correcto y el procedimiento correcto. De igual manera, otro de los aspectos que se manejan, que se contemplan en la realización de
del expediente es identificar inmediatamente los factores de riesgo de aquellos pacientes que por su condición clínica tienen vulnerabilidad y el riesgo alto de sufrir caídas. El abordaje de este tema, bueno, sería en otro momento, ¿verdad? Pero sí aquí vale la pena recalcar estos aspectos que se asocian con el desarrollo adecuado del expediente clínico. Sin embargo, el conocimiento de las pautas legales, de la normativa y además de las metas que se quieren lograr en una atención de calidad del paciente, es indispensable la relación médico-paciente. Esto es un factor sumamente importante, puesto que eso es lo que nos va a dar oportunidad de poder obtener todos estos datos importantes, nos va a dar esa ventana de oportunidad de poder ir a conseguir incluso la autorización para todos aquellos procedimientos por parte del médico solicitado al paciente en su momento o al familiar del paciente. Entonces, invariablemente todos los procedimientos, incluso el mismo ingreso hospitalario, amerita de una autorización, de un consentimiento por parte del paciente debidamente informado. Un documento muy importante. De manera que ya considerando todos estos aspectos normativos, apegándonos a las metas internacionales en lo que respecta a la elaboración del expediente, podamos ir explorando en cada instante de atención médica del paciente, progresando en cada uno de los escalones de la atención médica y los momentos en los que el paciente solicita esas atenciones, podamos ir escalando progresivamente todas las fases necesarias para poder hacer una integración diagnóstica y dirigir un tratamiento en forma adecuada con la finalidad última de mejorar el pronóstico de ese paciente como una finalidad principal. Con todo esto, la intención es reubicar nuevamente ese instrumento olvidado, dejado al final de la atención por desconocimiento del bagaje tan importante que cuando se realiza en forma sistemática, en forma adecuada, podemos obtener. De modo que evitar que los pacientes se sientan en un escaparate durante su hospitalización y sean multihistoriados, debido a que cada uno de los elementos que va participando del equipo de salud en su atención médica, reiterativamente va realizando nuevamente el interrogatorio debido a la falta de este recurso que debiera de estar nuevamente reubicado en primer lugar, en primera instancia, cuando se observan todas las formas adecuadas y se entiende la importancia de realizarlo en forma adecuada, debería de ser el elemento principal y evitar toda esta dilación de tiempo para el tratamiento y el diagnóstico de un paciente. Independientemente, esto permite que independientemente de la presencia o no del médico tratante de cabecera del paciente, todas las personas que utilicen o requieran la información de este documento, inmediatamente puedan entrar en el canal de evolución del paciente y resolver en ese momento a la brevedad cualquier inestabilidad o condición clínica que el paciente presente. Y de esta manera nosotros estamos dando pie a la comunicación efectiva entre profesionales, ¿verdad? Registrando en forma adecuada estos datos. Por lo tanto, los datos que debemos de tener en mente siempre en relación a este documento importante es que se trata de un documento pues confidencial, puesto que contiene datos personales de un paciente. Independientemente de esa confidencialidad, por ser el titular el paciente, es el dueño de los datos vertidos del historial médico. El propietario de ese documento, independientemente de la titularidad, sería en situación de tratamiento privado el médico de atención directa
o en su defecto, la institución donde se le brinda esa atención médica. A pesar de todo eso, por esa titularidad que refiero, él tiene la posibilidad en cualquier momento de solicitar un resumen médico en forma escrita para que se les proporcione la información en relación a su atención médica. Y esto únicamente es posible a través de esa vía, ¿verdad? Una solicitud en forma escrita, importante tenerlo en mente. Para poder estar en esas posibilidades, obviamente debimos de haber considerado todos los aspectos ya referidos. El contar con esos documentos mínimo un espacio de 5 años, el integrar todos los documentos debidamente identificados en ese expediente y luego el identificar adecuadamente esos datos principales como nombre y número nos permite mantener organizado y actualizado e incluir todos los documentos del resto del personal de salud que desde el punto de vista de enfermería, trabajo social, todo el equipo que haya involucrado su atención en ese paciente. De manera que podamos en cualquier momento, de verdad, tener la utilidad que pudiera representar este documento olvidado y subestimado en la trascendencia de su manejo adecuado. ¿Sí? Es importante, pues, tener en mente todos estos aspectos, que es un tesoro invaluable desde el punto de vista clínico, tanto para el paciente como para todo el equipo de salud que participa en la atención médica. Todo esto conlleva a una atención médica de calidad. Muchas gracias.